En esta mañana vamos a hablar aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 3. Si lo tienen ahí, voy a leer en esta hora. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios bendiga esta palabra para nuestras vidas. Advertencia a la iglesia. Este es el tema de esta mañana. Advertencias para la iglesia. El apóstol Pedro, en esta segunda carta, recuerdan, estuvimos mirando la primera carta, el capítulo 4, pero en esta segunda carta, él se está despidiendo. Ya está pronto para morir. Y dedica su última voluntad y testamento para ayudarnos, para enseñarnos cómo estar firmes. Mira el capítulo 1 ahí, capítulo 1, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está ya preparándose para partir, va a morir. Y como ama a la iglesia, como dice 1 Pedro capítulo 5, la recomendación para los que pastorean al rebaño, ahora quiere despedirse en esta segunda carta y él quiere que la iglesia esté preparada para estar firme. Porque son días peligrosos, como estaremos mirando en esta mañana. Él está diciendo: hermanos, sean más celosos en su llamado, en confirmarlo, su llamamiento santo, porque si hacen esto, nunca caerán. Capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la amonestación. No quiere que la iglesia sea sacudida por ninguna enseñanza falsa. Y concluye en su capítulo 3 y dice: cuidado, no sea que te dejes llevar por el error de los malvados y pierdas tu propia estabilidad. 3:17. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ese es el anhelo del apóstol Pedro, ahora que está a punto de morir. Tiene un corazón pastoral que le preocupa a la iglesia. Y en esta mañana, esta es la amonestación para nosotros, para este día, para este tiempo. Llega al capítulo 2
y ofrece un cambio muy significativo en su enfoque, no en su objetivo. Y aquí nos presenta en el capítulo 2 una descripción aterradora de lo que sucederá a aquellos que caigan presa de los falsos maestros. Cuidado, dice. Esa es la advertencia para la iglesia. Los últimos días son peligrosos. Aquí segunda de Pedro 3, vendrían burladores, como mirábamos. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 1, los versículos que leí en esta ocasión, versículo 19. ¿Cuáles son las amonestaciones que Pedro quiere dar a la iglesia? Porque siempre hay el peligro de las cosas que Pedro y los demás apóstoles, experiencias que ellos tuvieron. Y siempre va a haber este peligro. El capítulo 1 está hablando de cosas que vimos y cosas que oímos. Mira el 16, 1, 16 y el 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 18. Y nosotros oímos esta voz. No solo vimos, sino que también oímos, dice el apóstol. Pero quiere enfatizar este punto. Y vamos a mirar el primero en esta mañana. Ustedes vieron, oyeron, hablando de los apóstoles. Pero ahora Pedro dice, pero no se confíen en experiencias. No se confíen en eso. Tenemos una palabra, dice el verso 19, es el tema de esto, la primera, confiabilidad de las Escrituras. Más segura. Tenemos algo más seguro, dice el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. No son las experiencias. Sí, qué bueno que vieron al Señor cuando se transfiguró. Qué bueno que oímos la voz que se oyó del cielo para confirmar la vida de Cristo. Todo eso es maravilloso. Pero dice Pedro, tenemos una palabra más segura. Tenemos, y él hace referencia al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Tenemos una palabra más confiable, más segura. Mi hermano, la amonestación esta, la primera es, la confiabilidad debe de estar siempre en las Escrituras. La iglesia cada vez más y más se está distanciando de las Escrituras. Más y más se está distanciando. Ustedes saben, andamos ahí en las redes sociales como los jóvenes, más, por el ministerio que está ahí alcanzando a las personas con el mensaje. Y me metí en estos días, no sé, en esta semana, en YouTube para mirar cómo está el ministerio. Y me apareció ahí un video y comencé a mirarlo. No sé cuánto dura, pero no lo miré todo. Y lo interesante, me llamó la atención porque dijo, estamos en una congregación cristiana. Y entonces ya le puse atención por lo que decía el encabezado. Y era porque estaban diciendo, según chistes, no palabras malas, pero sacaban la Biblia y sacaban a Dios. Y entonces el hombre que tenía ahí su mono, era un ventríloco, tenía ahí un monito que lo manipulaba y hablaba, y le decía al hombre, al mono, estamos en una congregación cristiana. Luego las antenas se pararon ahí. ¿Qué pasa aquí? Oh, ya le miré el encabezado. Es Coco y su pandilla, cristianos. Payasos. Para entretener y para atraer según los niños. Y esto es el peligro muy grande, por eso el apóstol Pedro quiere hacer esta advertencia.
Iglesia, mira, tus niños cuando están en la escuela están desde las 8, de las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, absorbidos por el sistema, por el mundo. En la casa el papá trabaja mucho, la mamá está ocupada en sus cosas, no tienen tiempo para instruir a sus niños. Los traen a la iglesia y los ponen a pintar monitos. Iglesia, dice el apóstol Pablo, la confiabilidad, todo está en las Escrituras. ¿Cómo pueden ser nutridos, enseñados a los niños cuando los padres no están haciendo lo suyo y cuando la iglesia, en esta ocasión que estamos tratando sobre ello, está descuidando las Escrituras? Aquí tenemos lo más seguro. Podemos traer payasos, títeres y todo lo que quieran. Y te van a hacer reír también a ti como adulto. Ah, sí, porque el mono decía, oh, aquí está el pastor, ten cuidado. Estaba ahí el pastor, una sonrisa ahí. Ya me imaginaría yo ahí. No. La confiabilidad tenemos que tener mucho cuidado. Es lo único que tiene la iglesia, la Escritura. Eso es lo más seguro. Por eso el apóstol aquí nos habla y nos dice, presten atención. Dice, a lo cual hacéis bien. Harías bien en prestar atención. Dice la versión de las Américas, harías bien si estás atento, estar atentos a la Escritura. Y la versión de las Américas dice la última parte, como lámpara en lugar oscuro que está alumbrando. Espérate, mantente ahí, estable en las Escrituras. Lo único confiable hasta que la lámpara pueda iluminar tu entendimiento y tengas claridad sobre el Evangelio. Dice la de la Valera, hasta que aparezca en vuestros corazones. Aquí está, mi hermano, la confiabilidad. Que tu entendimiento se ocupe en eso, dice el 20. Entendiendo primero esto. Que tu entendimiento sea saturado por la Escritura. Por eso dice, ante todo, sabe de esto. No es asunto de interpretación humana, no es lo que tú pienses, no es lo que te gusta. Ahora la iglesia está recurriendo a muchas cosas, las experiencias. Hablaba con alguien y dice que, yo fui a una iglesia carismática y que sintió un calor en el pecho muy grande. Eso me trajo una paz muy grande. Luego, ten cuidado porque los mormones dicen eso. Los mormones, la señal de salvación es cuando sienten un calor en el pecho. Yo no sé si usted sintió eso cuando vino al conocimiento de Cristo. Yo no recuerdo qué sentí. Lo único que sé es que Él hizo una obra en mí. No podemos guiarnos por experiencias. No podemos guiarnos por emociones. Porque algunos lloran y lloran, pero esas lágrimas no tienen nada de claridad en su entendimiento de lo que es el Evangelio. O sea que tus experiencias, tus emociones, no son confiables. La palabra más segura es esta que tenemos. Esto es donde debe descansar la iglesia. No las tradiciones tampoco dentro de la iglesia. Porque el papá, la mamá traen a sus niños a la iglesia y pues ya cuando crecen los muchachos, las muchachas crecen, no, pues tengo que ir a la iglesia porque mi papá iba, dijo que teníamos que ir, pues hay que seguir yendo. No, tampoco es eso. No tradiciones. Esto es una conversión real y auténtica. Y ahora estamos de moda con las profecías. Usted escucha en los púlpitos, muchos predicadores están profetizándole. Tengo gente que sigue la página, que miro que pone ahí cosas. Amado pastor, dice, hay una bendición, espérala, te va a llegar muy pronto. No, o sea, están profetizando. Otros tienen sueños.
que sueñan. Bueno, yo también tengo sueños, pero no los puedo asociar para confiar. Aquí tengo la palabra más segura. No son experiencias, no son emociones, no son tradiciones, no son profecías, no son sueños, no son revelaciones tampoco. Tampoco son los milagros. Antes, cuando tenían una reunión, invitaban a un predicador, decían, vengan, traigan las almas, se va a predicar el evangelio para la ganancia de las almas. Ahora han cambiado el vocabulario. Vengan, va a haber liberación, va a haber milagros, vengan por eso. Todo lo han cambiado, han alterado, han distorsionado el lenguaje de la Escritura. Está siendo distorsionado y por eso la gente dentro de las congregaciones no están firmes. Y ese es el mensaje de la advertencia de Pedro. Quiero que estén firmes, pero no confíen en estas cosas. Tenemos esta palabra más segura. Esto es seguro. Dice 1 Timoteo 1:15, esta es palabra fiel y digna de ser recibida. La versión de las Américas dice, fiel y digna de ser aceptada. Esta palabra. Hebreos 4:12 dice que es viva y es eficaz. Segunda de Timoteo 2:15 dice que debemos de manejarla con precisión, la palabra de verdad. Hay que saber cómo manejar la espada, que es la palabra de Dios. Hay que saberla cómo manejarla. Colosenses 3:16 dice que abunde en abundancia la palabra. Quiere decir que nunca vas a leer o a estudiar con exceso la palabra de Dios. Nunca vas a decir, estoy estudiando excesivamente la palabra de Dios. Ya he estudiado demasiado. O sea, hay exceso de estudio. Nunca va a ser un exceso. Que abunde en tu vida. Es confiable, es veraz, es fiel. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Esta palabra que es más segura, te da vida. Es viva y es viva también y te da vida. Primera de Pedro 1:23. Es lo que te da vida. Juan 17:17 dice que es la que te santifica. La palabra. Santifícalos, como dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la que nos santifica. Es más segura. Su palabra. Nomás piense en la noche cuando mira todo el firmamento. Cuando usted mira todo eso y recuerda lo que dice el Evangelio cuando Cristo habla y dice, el cielo y la tierra pasarán. Uno de los salmistas dice que la enrollará la tierra, va a dejar de existir. Porque tenemos esperanza de cielo nuevo y tierra nueva. Pero el punto que quiero hacer aquí es que esa inmensidad van a pasar. Pero su palabra, que es más segura, permanecerá. Por lo tanto, es digno de ser tomada en cuenta. Es confiable. No sé si les mencioné días pasados, creo, cuando el pastor MacArthur llegó de donde andaba unas semanas fuera, lo hicieron entrevista en el seminario. Y hay una cosa que me llamó la atención, lo he creído, lo he enseñado, he tratado de compartirlo con otros, pero no muchos lo digieren todavía esto. Y este hermano ya también anciano en el Señor, pastor MacArthur, dice que hay mucho plagio. Usó la palabra, mucho plagio de los predicadores jóvenes. Si entienden la palabra plagio, ¿verdad? Plagiar, o sea, yo predico en esta mañana un sermón y alguien lo va a tomar notas y lo va a predicar. Porque le preguntaban a eso al pastor.
que muchos están haciendo plagio con los estudios, sermones de él. Y el hermano decía, es porque son predicadores perezosos, los jóvenes. Son perezosos y no quieren invertir tiempo en estudiar, y les es más fácil acudir a los medios donde hay muchos mensajes ya escritos, los toman y los predican. Ahora, eso no es tanto el problema, decía el hermano. El problema está que la palabra no está haciendo efecto en los jóvenes que están cometiendo plagio. Sus vidas no están siendo santificadas porque no están dedicando horas en el estudio de la palabra para que la palabra haga la obra en estos jóvenes predicadores. Ellos están copiando lo que otro hombre se esforzó, estudió, fue santificado por la palabra, pero viene el otro, toma aquello y lo predica, pero su vida del predicador joven no fue impactado por nada, no fue santificado porque no ha sido saturado con la escritura al estudiarla. Está cometiendo plagio. Es lo que decía el pastor, y yo lo he dicho mucho eso. Creo firmemente, el problema es ese. La palabra de Dios es confiable, te va a santificar, te va a guardar, te va a enseñar, te va a instruir, pero cuando tú la estudias. No es cuando estás escuchando sermones, videos o audios. Es bueno que los escuches, pero nunca va a ser lo mismo si tú, postrado ahí delante de Dios, como hermano George Mueller, te postras ahí, solito con tu Dios, agarra su palabra, Señor, tengo hambre de ti. ¿Y sabes? Dios te va a dar palabra para ti. Dios te va a hablar a través de su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz, es confiable, es la más segura. Como decimos, hay buenos libros, pero este es el mejor, el único. Más seguro. No importa, los predicadores pueden tener buenos y excelentísimos libros, pero este es el libro por excelencia. Este es por excelencia. Ahora, yo no sé cuánto has tomado tiempo con lo que te estoy diciendo. Si esta palabra es confiable, iglesia, ¿cuántas veces te has postrado? Realmente, allí cuando nadie te mira, te has postrado y has abierto su palabra y allí a solas quieres escuchar que Dios te habla. ¿Cuánto lo has hecho? ¿Qué tan a menudo llevas a cabo esta práctica? Mi hermano, esto es lo único que es confiable. Es lo único. No hay otra cosa, no hay nada. Es incomparable este libro que usamos nosotros. Confiable. Por eso dice Timoteo, es digna de ser recibida. Fiel y digna. Si tu vida no está siendo santificada, si no estás creciendo, no culpes al pastor. No me vengas con eso como algunos me han dicho, es que no estoy creciendo en la iglesia, mejor me voy. No vengas con esa niñería. Si no estás creciendo es porque no estás tomando tiempo en esta palabra segura que tenemos. Confiable. Yo puedo predicarte aquí, pero esta es responsabilidad tuya en tu casa, tomarla. Padres, esposos, tienen tremendo compromiso. Teníamos un matrimonio hace tiempo y me dijo, la mujer vino al conocimiento de Cristo primero, después el hombre, le tardó, al final vino a Cristo. Y hablé con el hombre que debe de enseñar a su esposa y a los hijos. No, pero ella es la que sabe más, mejor ella que nos enseñe. Es que yo no sé mucho, dice el hermano. Digo, pues si no sabes, ¿sabes cuál es la estrategia para que sepas? Bien simple, ponte a estudiar. Tan simple como eso. Estudia para que puedas instruir, guiar a tu esposa y a tus hijos. Volvemos entonces, es lo único confiable que tenemos. Aquí no hay nada, como dice, no ha intervenido la voluntad humana. Tienes que hacer a un lado todo eso. Esto es Dios, y cuando tú lo entiendes,
como mirábamos el verso 20, entendiendo. Cuando tú lo entiendes, tú comprendes esto, la palabra va a tener más vida en ti. Realmente vas a confiar en ella. Realmente vas a ver, esto es palabra de Dios. De otra manera, no. Vas a leerlo, vas a estudiarlo porque eres cristiano y dices, yo pues se supone que debo de estudiarla, está bien. Pero todavía no hay eso que te da la certeza de, como mencionaba del hermano George Mueller, decir, cuando Dios le habló con un salmo, abre tu boca y yo la llenaré. Este hombre, ¿qué hizo? Dejó todos sus comentarios, dice que tenía, y 250 veces estudió toda la Biblia, 200 veces de rodillas, toda la Biblia la estudió. No nos sorprende lo que Dios hizo a través de la vida de este hombre. En el tiempo actual dirían, no, pues quién sabe qué el hermano, no, hay que nutrirse, hay que estudiar, buenos libros, buenos comentarios. Bueno, él no lo hizo así y Dios lo usó de esa manera. Imagina, 250 veces toda la Biblia. 250 veces. Por eso tenía una fe inquebrantable, para alimentar más de 20,000 huérfanos. No le pidió nada a nadie. Aparte donó millones de literatura, folletos, Biblias, dinero para pastores pobres en las comunidades lejanas. ¿Dónde venía esa fuente que le producía esa confianza? El libro más confiable, más seguro, su palabra. Yo te invito a que hagas caso a la amonestación que el apóstol Pedro hace. Número 2, la amenaza para la iglesia. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en futuro, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La amenaza a la iglesia. Por eso vemos mucha gente que frecuentaba o frecuenta congregaciones, se están yendo, se están alejando, se están yendo, porque han sido descuidados. Y esta es la advertencia, la segunda advertencia, la amenaza que se cierne sobre la iglesia. Muchos que están en la iglesia no son de la iglesia. Se congregan con la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia. O sea, no son cristianos. Es interesante, jóvenes, ancianos y todo. Una mujer de Los Ángeles, vive aquí en Covina, pero se movió en Los Ángeles. Nos encontró también en la página y me llamó la señora. Y ya me dijo, quiero que ore por mí. Ya me platicó la persona por la cual quería oración. Y platicamos, no sé, 1 hora o más, yo creo, en el teléfono. Con esta... Era hermana cuando comenzamos a platicar. Y terminó siendo inconversa después de que acabó nuestra plática. Interesante. Me puse a hablar con ella, que oráramos por esa persona. Dice, es que es una de las caídas. Y yo ya sabía a qué se refería, pero le dije, ¿dónde se cayó? O sea, si se había caído en las escaleras o algo similar. Yo ya sabía de lo que estaba hablándome la señora. Y ya platicamos y con la Biblia la pude ir guiando la señora. Dice, entonces no es cristiana, ¿verdad ella? Dice, pues si yo la enseñé. Ahora digo, pues ¿quiere platicamos ahora de usted? Platicamos, o sea, los dos sobre su salvación y terminó siendo inconversa. Pero ella pensaba, ya es mayor la señora, camina con walker, no puede caminar muy bien. Pensaba, porque ha estado, dice, 15 años en la iglesia. Y que Dios le había hecho muchos milagros ya. Y yo le mencionaba a ella, digo, no se sorprenda, es probable que haya sucedido milagros. No me sorprende eso. Se están dando estos fenómenos.
De hecho, el Señor Jesucristo dijo que en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, hasta practicamos el exorcismo, echamos fuera demonios. Pero Cristo les va a decir: nunca los conocí. Hay fenómenos, sí, hay. Esto es real, el enemigo es real. Yo no leí mucho los mensajes, tal vez Vanessa sabe, hay que les platique, pero alguien me quería, según embrujar, ¿verdad? Quería hacer brujería y no sé qué tanta cosa. Mi foto la bajó, me recuerdo, sí lo miré, bajó mi foto y que le iba a poner sus alfileres y no sé cuánta cosa, y el tipo ¿no? ¿Es real esto? ¿Hay amenaza? Pero cuando estamos en Cristo, ¿qué puede hacernos eso? ¿Qué puede hacernos eso? Puede ponerle alfileres, llevarlo a la sepultura a medianoche, lo que quiera. No va a pasar nada porque mayor es el que está en nosotros. O sea, pero hay una amenaza contra la iglesia. Hay una amenaza real. Y esta amenaza es tan peligrosa porque mira lo que dice: introducirán herejías destructoras. Y lo habrán de hacer, dice, secretamente, dice la versión de las Américas, encubiertamente. Va a haber agentes encubiertos dentro de la iglesia. Se van a introducir en la iglesia. Y lo van a hacer trayendo herejías destructivas. Lo van a hacer secretamente, encubiertamente. Ustedes saben de la organización o el gobierno, aquí tiene un departamento que es la DEA o el FBI también, que están en esto. Ellos constantemente entrenan agentes, hombres y mujeres, para misiones encubiertas. Hay pandilleros que son enviados por el gobierno, están entrenados para que convivan como pandilleros realmente. Traficantes de droga que son parte de un plan estratégico del gobierno, que trabajan con los que trafican drogas. Hay mujeres prostitutas que son agentes encubiertos. Ustedes lo han mirado aquí en Pomona, han tomado a muchos presos porque se comunican por internet o las redes sociales a cuestiones de prostitución y no se dan cuenta que están mensajeando con un agente encubierto. La iglesia han introducido herejías destructivas y lo han hecho encubiertamente, o sea, no es visible. Ahora, siempre han existido conflictos en la iglesia, pero en los últimos días se han intensificado, como dice 3.3 aquí, segunda de Pedro 3.3 dice, sabiendo primero esto que en los postreros días, en los últimos días, estas cosas iban a suceder. Y es un peligro interno. Por eso la amenaza en la iglesia no se torna muy peligrosa por el descuido del primer punto que ya vimos. La iglesia ha descuidado la palabra. Y como ha descuidado la palabra, entonces, ¿qué pasa? La amenaza es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Se introducen esas herejías y como se hacen encubiertamente y la iglesia ha descuidado la escritura, entonces carece de discernimiento. ¿Se da cuenta? No pueden detectar la herejía que está introduciéndose en la iglesia. Ahora, no es de golpe cuando se introduce, como es encubiertamente, se hace de una manera paulativa. Poco a poco se están introduciendo. La iglesia acepta una pequeña cosa, luego otra, y cuando se da cuenta, la herejía destructora ha invadido toda la iglesia. Por eso, Primera Tesalonicenses nos habla de eso, del discernimiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice el versículo 23. Primera, dice el 20.
no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo, escudriñarlo. Tú no puedes examinar para detectar qué es bueno y qué es malo. No puedes si el primer punto es ignorado por ti. No estás preparado, no estás habilitado, no estás capacitado para poder discernir el error. No puedes discernirlo porque no estás, o más bien has descuidado la palabra segura, la confiabilidad de la palabra. Entonces, cuando viene esta amenaza de la herejía destructora, no puedes detectarlo. Vamos a mirar el tercer punto sobre eso. No lo puedes detectar. No hay discernimiento. Hay una historia en Jeremías capítulo 6 sobre esto. Si buscas por ahí Jeremías capítulo 6, también hay una amenaza aquí sobre el pueblo. Jeremías 6, va a venir Babilonia, va a destruir Judá, que es el reino del sur, Jerusalén su capital. Si lo tienen ahí, Jeremías capítulo 6, dice el verso 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. El 7, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. El 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es cosa, dice, vergonzosa. No la aman. Es el primer punto que acabamos de mirar. Esta palabra les es vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. ¿Se recuerdan el domingo que hablábamos de reprimiré mi ira? Y dice, aquí está diciendo Jeremías, estoy cansado de reprimir mi ira. La voy a derramar sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Es tiempo de la ira, el 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, los líderes religiosos. Ellos dicen su mensaje, paz, paz, y no hay paz, dice el 14. 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. O sea, son unos sinvergüenzas. 18. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Aquí está la amenaza. Oye, tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Dice el 28, todos son ellos rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. 29, la última parte, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Han tenido problemas, pero no cambian, todavía la escoria sigue pegado. Mi hermano, este pueblo, ahí estaba la advertencia, va a venir juicio. Y ellos dicen, la palabra era vergonzosa, no la aman. Por lo tanto vino Babilonia, saqueo, quemó la ciudad. Hermano, si están metiéndose las herejías encubiertamente, ¿cómo vas a detectarlo si estás descuidando la palabra de Dios?
Por eso primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu. Hay que probarlos primero. Hay que examinar al predicador que quieres escuchar. Mi hermano, o sea, con las redes sociales se ha aprendido mucho, la verdad. ¿Cuál es el estado de la iglesia? Hay un hermano muy amado conmigo, es un hermano ya mayor, me manda cosas bien el hermano, dice que está orando, pero me mandó algo y le dije, ¿sabe quién es ese hombre que me mandó el video? Ya le expliqué y me dice, no, él no es así. Digo, escuche bien su enseñanza. Él no acepta salvación por gracia. Él habla de salvación por obras. No lo puedo creer, es un hombre mayor. Digo, sí, pero la edad no tiene que ver. Hay viejitos ignorantes de la palabra de Dios. Hay viejos que han distorsionado las escrituras. La edad no tiene que ver con nada de esto. Te dan 5 verdades y 3 mentiras. ¿Y qué haces caso? A las verdades. Las mentiras pasan desapercibidas. Vea lo que han hecho las farmacéuticas. Para darle a los niños la medicina, ahora te dan la medicina sabor a fresa. Sabor de vainilla. ¿Para qué? Para que se traguen los niños la medicina. Porque si les quitan el sabor no se la van a querer tomar. Es lo que están haciendo esta amenaza a la iglesia, a los falsos maestros. Te dan verdades y las mezclan con mentiras para que las puedas digerir, las puedas aceptar. Por eso Pablo nos dice que estos ministros son ministros de Satanás. Son servidores del diablo. Segunda de Corintios 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11. Si ya lo tienes ahí, quiero leer el versículo 13 nada más al 15. Porque estos son falsos apóstoles. Todos esos que andan por ahí y ustedes los miran que son apóstoles o profetas, son falsos. Ignórelos. Son obreros fraudulentos. O sea, que cometen fraude. Roban a la gente. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Están disfrazados. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros, los siervos de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ten cuidado a quien escuchas. Porque no vamos a hablar suavemente que el pastor ese fulano pues se equivocó. No, la Biblia dice que son siervos de Satanás. Ministros del diablo que están introduciendo herejías destructoras. Hay que llamarlas por nombre y hay que apartarnos de ellos. No escucharlos. Así que esa es su misión de ellos. Y mira, no te confíes. Poquita una herejía, como dices, no es nada. Cuidado, porque el adjetivo que pone aquí el texto dice que son herejías, que son destructivas. No son inocentes errores que comete el predicador. Son destructivas las enseñanzas. Por lo tanto, cuidado, iglesia. Esta es la amenaza que se cierne sobre la iglesia. Mucho cuidado con ello. 3, ya hemos visto la confiabilidad en las Escrituras. La amenaza, estamos hablando, que es que introducirán herejías destructoras y lo harán encubiertamente. 3, la apostasía. Todo el capítulo 2
se ocupa en describir la apostasía. Todos los apóstatas. ¿Cómo se han alejado? Si lo tienes ahí, mira el versículo 3 de nuestro texto. Verso 3, 2:3. 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra clave aquí es: muchos seguirán sus disoluciones. Es popular la herejía. Le dan buena acogida. Hay aceptación de las herejías. Le dan la bienvenida. Es aprobada la herejía. El recibimiento que le dan es maravilloso a todo esto falso. Por eso muchos siguen ese tipo de herejías. Siempre ha habido mal. Ahora parece que se está desbordando por todos lados. Es algo espantoso. Si miras ahí el texto, se repiten estas frases: seguirán, harán, habrá, introducirán, negarán, vendrán. Todo ese tipo de palabras se encuentran aquí. Eso nos habla que estemos alerta por la apostasía que está arrastrando con mucha gente religiosa. Todo el capítulo 2. Si ustedes lo leen ahí, es espantoso la descripción que se hace de ellos. Muy espantoso la descripción. Bueno, seguirán, harán, habrán, introducirán, negarán, vendrán. En un futuro está hablando. Pero cuando miras Judas, el capítulo que ya hemos, la lectura que hicimos en esta mañana, ya habla de presente. El versículo 4. Porque algunos hombres han entrado. Pedro dice que entrarán encubiertamente. Pero aquí Judas dice, ya han entrado encubiertamente. Ya están adentro. Los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que dice en Pedro. Y lo interesante es, dice, que muchos seguirán. Ahora, estas palabras son interesantes. Cuando estaba estudiando, comparando muchos pasajes, esto es muy común en la vida diaria. Aquí dice, muchos seguirán. Mi hermano, ¿acaso no nos pasa, también nos gusta eso? No nos gustan los pocos, nos gustan los muchos. Mira, si hay un par y haces tu fiesta, haces para 100 invitados y te llegan 10. No, mi fiesta fue muy triste porque no vinieron los que esperaba que llegaran y todo, porque querías muchos. En la iglesia no vienen todos. Cuando vienen todos, ¿acaso no es más bonito cuando vienen todos? Porque nos gustan los muchos. Los muchos. Siempre nos vamos tras los muchos. No nos gustan pocos. Pero mira, vamos primero a mirar los muchos y luego miramos contrastes, pocos y muchos. Mateo 24, si buscas ahí. Dice el capítulo 24, verso 5, en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo, dice, y a muchos que, ¿ya lo tienen? Engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, van a decir yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 10, muchos tropezarán. El 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. Ese es el problema, es dentro de la iglesia. No estamos hablando del mundo de ateos, no, estamos hablando de la iglesia.
muchos. Es lo que dice Pedro. Muchos van a seguir lo popular de las falsas herejías, de las herejías que se introducen encubiertamente. Muchos van a ir detrás de los falsos profetas, de los falsos maestros. Muchos. Y eso lo vemos constantemente. Usted mire los falsos profetas. No, están emocionados, ellos tienen mucha gente ahí. Y el profeta se pone a hablar disparates ahí, y yo miro la gente allá sentada, se levanta bien emocionada, y no le aplauden al profeta, y todo, una reverencia es increíble. Multitud de gente, muchos están siguiendo todo eso. Muchos. Bueno, ahora vamos a ver el contraste, los pocos. Los pocos. Comenzamos con Mateo 7. Estábamos en el 24. Comenzamos con el capítulo 7. Dice el verso 14. Bueno, el 13. Entrad por la puerta estrecha. Eso es muy importante que notes. Estrecha. Porque ancha es la puerta. El contraste, ancha y estrecha. Espacioso el camino que lleva a la perdición, el destino, y muchos son los que entran por ella. Ahora el contraste, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No te sorprenda, sí, somos muchos el pueblo de Dios, tomando en cuenta desde el inicio, a través de los siglos, hay pueblo de Dios, pero en proporción a la multitud de gente que vive y ha vivido, somos pocos. ¿Sí me entienden? A través de toda la historia ha habido un pueblo inmenso que ha sido redimido por Dios y sigue siendo redimido. Hay mucho pueblo de Dios, pero en proporción a toda la gente que ha vivido, somos pocos. Ahorita somos que 7 billones, un poquito, casi 7 billones y medio dicen, 7 billones y medio de habitantes en la tierra. Si hacemos cuentas, digo, no sabemos, por supuesto, solo estoy especulando, pero es un porcentaje mínimo de la gente realmente que sigue a Dios, cristianos genuinos dentro del mundo religioso. Entonces, son pocos. Y son pocos por la forma como lo presenta Cristo. Dice que la puerta es estrecha, angosta. El camino es angosto también de la iglesia de los hijos de Dios. Por lo tanto, estrecha la puerta, pocos entraron. El camino angosto, pocos caminan en él. La otra es una puerta amplia, ancha, dice el verso 13, y espacioso el camino. Y muchos van por allí. Eso es muy natural. Pocos y muchos es el contraste. Entonces nosotros somos de los pocos. 9:37, ahí de Mateo, seguimos mirando. Ahora tiene que ver con los ministros que mirábamos de Satanás. Dice el 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Otra vez el contraste. Son pocos los obreros que realmente aman a Dios y trazan la palabra bien de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cuando ustedes miran muchos predicadores, no tienes que tener la idea de que en verdad hay una multitud de predicadores. Bueno, los otros son ministros de Satanás, como ya hemos visto. Porque los obreros del Señor son pocos. Pocos. 20:16. Ahí mismo de Mateo. 20:16. Si lo tienen, dice: así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos
escogidos. Por eso aquí proclamamos y enseñamos sobre la elección. Qué privilegio tenemos que Dios nos haya elegido. Somos parte de esos pocos. 22:14. Entonces se fueron los fariseos, porque muchos, otra vez 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora vaya a Lucas, ahí vamos a terminar en esta mañana. Es una forma de, una respuesta que Cristo da a una pregunta que se le hizo. 13 de Lucas. Sí lo tiene, mira, capítulo 13, versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él no le dijo muchos o son pocos. Les respondió de una manera con varias lecciones, dice. Y él les dijo, la primera es: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos religiosos. 27. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Está hablándole a la gente. El Padre ha cerrado la puerta y ya no abre. Pero ellos van a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y que el Señor va a decir: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. El 28. Esta es la palabra quizás más triste que pudieras oírla si es para ti. Allí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y nota: y vosotros estéis excluidos. Eso debe de preocuparte. Mi hermano, los muchos están ahora detrás de todo lo falso y todo lo superficial. No me recuerdo quién puso por ahí, uno de los hermanos de esos de antiguos que ponía, no recuerdo, para no mencionar nombres, pero hablaba de eso, que muchos de los hombres, los pastores, predicadores, están enfatizando números. Eso es lo más relevante para ellos. Y ojalá nosotros no caigamos en eso. Estamos haciendo la obra, tenemos un grupo que está saliendo a evangelizar, se está predicando su palabra aquí, ellos están en la calle, los hermanos, gracias a Dios por este ministerio, pero la obra todavía creemos lo mismo, es obra de Dios. No queremos atraer gente engañada, diciéndole que son cristianos, cuando no lo son. No queremos caer en ese juego de la numerología. Mucha gente, el pastor famoso de Covina. No, ese no es el llamado nuestro. El llamado es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra y el Señor, como dicen Hechos, Él añadirá a aquellos que habrán de ser salvos. Él habrá de hacer la obra. Se está evangelizando, se está predicando aquí, todos hemos sido exhortados, donde quiera que estamos, a invitar gente a hablarles del Evangelio, pero otra vez, no estamos detrás de eso. No se desanime y ponga su mente en los muchos. Alguien de los que se fue de aquí me dijo eso. Es que aquí no crecen. Y yo me voy a ir a un lugar donde hay, pero multitudes, hay como 200 personas. No, está bien. Digo, no está bien que vaya detrás de eso, pero digo, eso está bien, digo, eso lo entiendo en la Escritura. Los muchos. Y cada vez más y más se van a ir manifestando los que no son de nosotros. Como dice primera de Juan 2:19. Se fueron de nosotros, se fueron de la iglesia, no de aquí, sino de la iglesia del Señor. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Mi hermano, esto de la pandemia,
como dice aquel cómico, tómelo por el lado amable esto. Ha servido para purificar su iglesia. Su iglesia está siendo purificada, más y más. Termino con este incidente. Esta semana hablé con un pastor y me dice que en la pandemia la iglesia en Chino, Calvary Chapel, se unió mucha gente también. Pero como que ya pasó la pandemia, que el pastor, me dijo el nombre del pastor americano, me dice, que les dijo a la gente, pues ya regresen a sus iglesias. Y hay unas familias que precisamente fueron a su iglesia, pero su iglesia ya no existe. Decidieron que se acababa la congregación. Se me hizo muy interesante esto, y por eso les menciono, esto de la pandemia tienen que verlo como algo que Dios, nuestro Dios soberano, está usando, ha usado para purificar a su iglesia. Los que son de Él están seguros en Él. Los que nunca han sido de Él se van a ir alejando. ¿Por qué? Porque nunca han pertenecido a Él. Pero los que son de Él, como leíamos en Judas, es poderoso para guardarnos en caída. Su iglesia, o como dice Pedro aquí, la segunda de Pedro, capítulo 1, nos ha dado preciosas promesas y somos guardados por el poder también de Dios. Así que, mis hermanos, no se desanimen, estén alertas, como hemos visto en esta mañana, las advertencias. Tomen, enfóquense en la confiabilidad de las Escrituras. Vean la amenaza que se cierne sobre la iglesia y también alerta porque la apostasía está peor que el virus. Está matando mucha gente, llevándolas a la condenación eterna. De eso, si Dios permite, hablaremos en el próximo mensaje, aquí mismo en el capítulo 2 de Pedro. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por advertir a tu pueblo de lo que viene siempre por delante, Señor. Nuestro Dios, tu iglesia debe de estar bien establecida en la confiabilidad de tu palabra. Es segura, nuestro Dios. Nuestra fe no descansa en experiencias, emociones, sentimientos, milagros, como oímos el mundo religioso hablar. Nuestra fe descansa en tu palabra inquebrantable. La engrandeciste sobre todas las cosas, dice ella misma, Señor. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra nunca pasará, Señor. Ayúdanos que nuestra fe esté fundada, bien arraigada nuestra fe en tu palabra, Señor. Nuestro Dios, que veamos con seriedad la amenaza sobre tu iglesia. Cómo se introducen esas herejías destructivas. Se introducen encubiertamente. Señor, solamente aquellos que están en tu palabra pueden detectar, pueden discernir cuando se trata de introducir esas herejías, Señor. Que estemos alertas, vigilantes, oh Dios nuestro, para cerrar la puerta a esas herejías, Señor. Nuestro Dios, la advertencia sobre la apostasía. Muchos están aceptando lo popular, están dando la bienvenida. Hay ese recibimiento a todo eso falso, superficial, Señor. Ayúdanos, nuestro Dios, en este día. Son advertencias muy claras para tu iglesia. Padre, te damos la alabanza y la gloria, Señor, en el nombre bendito de Cristo.